¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 22 de septiembre. Gracias por cerrar esta jornada de inicio de semana con nosotros. Tenemos tres temas interesantes. Antes saludo a mi compañera Esperanza Romero. Esperanza, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Guillermo Velasco, buenas noches. Gracias por estar aquí. Jaime, muy buenas noches. Un privilegio estar aquí en Plural. Esperanza, muy buenas noches. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esperanza, Guillermo, un gusto estar aquí. Gracias. Vamos a platicar de esto que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, luego de este mensaje que dio la rectora, la joven rectora Carla Planter, a menos de 6 meses de haber asumido como la primera mujer rectora de la Universidad de Guadalajara, este llamado al diálogo a este grupo de estudiantes inconformes que han hecho algunas manifestaciones que desafortunadamente han terminado en algunos enfrentamientos ahí entre los estudiantes inconformes y autoridades universitarias. Hay este llamado al diálogo, pero también un rechazo a algunas de las peticiones planteadas en el pliego petitorio. De eso vamos a platicar en unos instantes más. También de el Rancho Izaguirre, porque la semana pasada también se cumplió 1 año de que la Fiscalía Estatal llegó por primera vez a ese sitio después de un enfrentamiento de elementos de la Guardia Nacional con sujetos armados que estaban ahí, que fueron detenidos, descubiertos con 2 hombres privados de la libertad y un cadáver. ¿Qué ha sucedido en este rancho que está enclavado ahí en la comunidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, después de que también en marzo pasado llegó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y encontró miles de prendas ahí, que hizo que ese rancho fuera noticia internacional? Y finalmente vamos a cerrar con un tema nacional: la expulsión de Paraguay de Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, a quien se acusa de ser el líder de la banda criminal La Barredora, este funcionario que fue el responsable de la seguridad en tiempos de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco, antes de ser el secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador y hoy el coordinador de los senadores de Morena. Pero iniciamos con el tema local, Esperanza, el tema de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo lo has visto? Iniciar con el tema de la Universidad de Guadalajara obliga también a plantear el tema del ruido o la interferencia. ¿Y a qué voy? Hay peticiones que desde mi óptica son sumamente legítimas, las de grupos de estudiantes, grupos varios, claro, con diferencias respecto a su ideología, a su forma de pensar y de reaccionar ante el acontecer público y en particular ante lo que sucede en su universidad. Una universidad que después del cacicazgo de Raúl Padilla López deja una estructura, una ley orgánica que rige su vida interna y que dicen es tiempo de modificarla. Lo que deberíamos de revisar y poner sobre la mesa es 2 cosas. ¿Hasta qué punto la universidad tendrá la capacidad de establecer el puente o los puentes de diálogo con estos grupos que de entrada hoy dice a través de su secretario que serán siempre escuchados, cuando en los hechos, la semana pasada, lo que vimos, si bien hubo presencia de algunos encapuchados, porque todos, creo que los aquí presentes y en nuestra teleaudiencia, habrá quienes pudieron ver a través de redes sociales imágenes de algunos que dicen que son estudiantes, que acudieron encapuchados. Yo no soy partidaria de ir con el rostro oculto, sin embargo, también reconozco que hay temor a represalias. Estudiantes que están cursando 3er, 4º, 5º semestre y que dicen, yo no quiero que llegado el momento previo a una natural lógica de si siguen con sus estudios de graduación, me vayan a retener mis papeles, me vaya a suceder algún tipo de represalia en el transcurso de su preparación como universitario o para obtener los documentos que lo avalen como tal. Desde ese punto de vista me parecería natural el que haya algunos, que no fueron todos, que decidieron cubrir sus rostros. Conozco a través
de mi hija y compañeros de mi hija que estudian en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y subrayo el centro universitario de qué se trata, porque están cursando carrera de Derecho. Y me parece que son entre los estudiantes más críticos y más conocedores de lo que pasa, e incluso que han históricamente, en los últimos años sobre todo, tenido una franca apatía a organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios, y que cuando dialogas con ellos, que lo hice y lo he estado haciendo en los últimos días, me he estado reuniendo y platicando con algunos, me dicen, a ver, la política estudiantil en realidad son muchachos premiados por la universidad que los ponen para que encabecen o formen parte. En esta universidad, en esta carrera de Derecho, quien acaba de dejar el cargo en el Consejo General Universitario ya tiene plaza en la Secretaría General. Entonces es muy lógico el caminito si quieres conseguir un modelo de emplearte a futuro en cuanto termines la carrera. Y es el caso. Podemos revisar caso por caso en las diferentes carreras de aquellos que han llegado al Consejo General y en dónde están. Bueno, pues nos vamos a encontrar con algo que suena muy lógico, pero que también no suena muy lógico, porque hay tantos jóvenes que dicen, yo vengo a estudiar, es una universidad pública que tiene, a mí me parece que enormes bondades. Y me parece que llegamos a un momento precioso que debemos de aprovechar en el buen sentido de la palabra. No violencia, no actos también de represión. Se habla de presencia de porros. La historia para la FEU y para la que le antecedió la FEG y para quien las manipuló y las manejó siempre, pues no es la mejor. Digo, no podemos ser ingenuos a cómo se ha controlado al estudiantado y cómo un tronco que ahora tiene ese gran masa arbolaria, que es la Universidad de Guadalajara, ha podido existir y subsistir en los últimos por lo menos 30 años con 3 grandes ramas frondosas y que han dado sus frutos en lo que se refiere a un sistema de privilegios que tiene que ver con sindicatos corporativos, sindicatos que dicen desde la disidencia, estos jóvenes pensantes y críticos que dicen sindicatos patronales, sindicatos blancos, sindicatos a modo y sindicatos que han obtenido privilegios para un sector. Jóvenes que han concursado para obtener becas en el extranjero y que dicen, ¿por qué no me miden con el mismo rasero? Y luego eso nos lleva a los miles de profesores universitarios que están en condiciones de maestros de asignatura, que son los que tienen sobre sus espaldas la mayor carga respecto a la formación de esos futuros egresados, y que resulta que no tienen certeza laboral y que no tienen reglas de juego parejas, y que han visto históricamente como una élite dorada sí se ha logrado, pues no solo empoderar, sino también obtener beneficios que se traducen no solo en la manera en que son remunerados a través de la nómina de la universidad, sino en otros estímulos que son para ellos una especie de premios a la manera en que han contribuido. Creo que llegamos al momento en que la universidad, a mí me pareció una joya lo que dijo la rectora, un excelente discurso que emite, y además muy bien leído, muy bien pronunciado. Me parece que Carla Planter llega en un momento que todos sabemos, en una coyuntura histórica en donde la pregunta es ¿quién la puso? ¿A quién responde? A mí me parece que Carla Planter tiene ante sí la oportunidad de responder, y la primera forma de responder es a los que están violando la ley, pues que la paguen, pero por otro lado, también acercarse a esos grupos a decir, a ver, vamos escuchándolos, porque hablan los jóvenes de que fueron maestros movidos por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad los que hicieron la barrera para impedirles la semana pasada que tomaran rectoría, para impedirles que ellos salieran a dar su posicionamiento. Un grupo de muchachos que luego, cuando estuvieron en el centro universitario al que hago referencia en el CUSH, donde vimos imágenes que no se debería de dar, esos encontronazos, ese choque de violencia que nos remonta a esa época de la Federación de Estudiantes. Y eso es lo que se quiere, lo que se quiere evitar. ¿no? Pero solo cierro con esto, Jaime. Es que en la verdad, ¿quién está moviendo los hilos? Dijo la rectora, no vamos a permitir que vengan grupos externos, factores externos. Pero ¿dónde están los factores externos cuando dicen los muchachos, tenemos documentado que fueron profesores movidos por el sindicato? Creo que la rectora tiene que hacer la investigación también y poner las medidas disciplinarias. Y en cuanto a los jóvenes, el planteamiento de fumar marihuana en la universidad a mí me parece, pues la verdad que no va. Y ellos dicen, nosotros no lo presentamos. Eso es factor externo que quieren deslegitimar. Bueno, está escrito en el pliego petitorio, ¿verdad? Ahí ven el pliego petitorio. A ver, yo creo que yo tendría varias coincidencias con Esperanza, algunas discrepancias y matices, como es lógico en esta mesa en plural. Es lo bueno. Es lo bueno.
Yo sí creo que efectivamente el mundo universitario por naturaleza es plural. Y además, si revisamos históricamente, no solamente la UDG, la UNAM, por ejemplo, y otras universidades en el país, ha habido revueltas, ha habido conflictos, ha habido legítimas protestas y también ha habido la infiltración de intereses políticos. Es una realidad. Es decir, todo esto se puede dar a la vez. Una cosa no excluye a la otra. Es decir, efectivamente puede haber estudiantes con protestas legítimas. Puede haber, desde luego, o la hay, una hegemonía importante y un grupo político histórico en la universidad, pero también es cierto que la universidad es un botín político apetecible para factores externos. Esta es una realidad. Es decir, lo que pasa en Jalisco no es un tema aislado. Veamos algunas universidades en el Estado de México, la propia UNAM, en diferentes momentos. Entonces, esto hay que también tenerlo muy claro. Es la segunda universidad en importancia en el país como universidad pública, con un presupuesto envidiable, con una fuerza política envidiable y una capacidad de movilización envidiable. Entonces, también esto hay que decirlo. Entonces, a ver, ¿qué digo cuando se mezclan intereses? Efectivamente hay quien puede decir, oye, yo quisiera tener más participación, ¿qué pasa con las becas, más transparencia? Pero también es cierto que, y aquí yo discrepo un poco, a ver, hay quien se puede encapuchar por tener miedo a represalias, pero me parece que no es connatural a la vida universitaria, que por principio es plural, crítica, y la exhortación valiente presupone dar la cara. Ya de entrada, aquellos que van encapuchados en el mundo universitario, a mí me parece que no es muy universitario que digamos. Esto ya para mí es una evidencia de una mano que mece la cuna externa a la propia universidad. ¿Con qué propósito? Para mí esto tiene un propósito electoral muy claro. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guadalajara, además de ser un lugar de orgullo de todos los jaliscienses, un lugar donde se han cocinado, si se me permite la expresión, historias fantásticas de crecimiento, de superación, pero también es cierto que es o puede llegar a ser el factor de movilización clave para cualquier fuerza política. Entonces aquí nos tendríamos que preguntar, cuando vemos, yo coincido, que el mensaje de la rectora es muy claro, y claro, ella está de alguna manera defendiendo la institucionalidad. Sí. Pero a ver, si lo vemos, a ver, si estudiamos cómo ha sido la transición en la Universidad de Guadalajara tras la muerte de Padilla, me parece que ha sido una transición tersa, absolutamente tersa. Entonces yo honestamente hoy, a pesar de que hubiera razones y reclamos históricos, no veo de manera espontánea las condiciones para una revuelta interna de esa magnitud ante un proceso que ha sido terso, más que con factores externos que buscan algo que va más allá de lo universitario. ¿Y en qué me detengo? A ver, yo sí creo que en todo caso yo apuntaría a ciertos sectores de la izquierda muy radical, como ha sido en la UNAM, sectores que inclusive después quedó en evidencia han estado ligados al EZLN, por lo que queda de estas denominaciones políticas, o al Partido del Trabajo, y si mucho me apuran, a ciertas expresiones de Morena, al menos un ala muy radical. ¿Con qué interés? Cuando ellos se van con todo, que ahí sí coincido plenamente con la rectora, a querer modificar el Consejo General Universitario. A que pare la elección del Consejo. Claro, eso en realidad es querer desestabilizar y es querer incidir en la vida institucional para tener control y control político. Esa es la realidad. Porque si ellos logran ir rompiendo esa hegemonía, que habría razones, insisto, para romperla, pero les da un poder importante de cara a lo electoral. Es decir, Morena sabe que apoderarse de Jalisco en el 27 y después en el 30 no transita más que con la Universidad de Guadalajara. Esa es una realidad por lo que significa en votos, en movilización, en credibilidad. Entonces yo creo que lo que tendríamos que en este momento exigir es de alguna manera que se vaya al fondo en lo que contraviene la vida institucional, en la violencia, que me parece que en cualquier caso es inadmisible, porque a ver, a mí me parece muy bien la protesta, me parece muy bien que la universidad sea un foro de debate, de discusión, es lo propio, insisto, a la vida universitaria, pero también me parece que es muy perceptible para quienes nos ha tocado ver muchas revueltas a lo largo de muchos años, cuando efectivamente hay metaintereses y que siempre los ha habido, más en una universidad de este tamaño,
de esta relevancia y en un estado de esta importancia, Jaime. Es decir, aquí hay mucho en juego. Bueno, yo me gustaría, Jaime, nada más por precisión y siguiendo con su comentario, que precisamente lo que está diciendo Guillermo de los intereses políticos, que la universidad nunca ha estado ajena a ellos, pero hay que decirlos, esa fue, digamos, que la gran capacidad que tuvo como buen político que lo fue Raúl Padilla López. Tan es así que creó partidos políticos y tenía intereses con el PAN, con el PRI, con el PRD, y siempre la capacidad de manejar el ajedrez político, poner regidores, poner diputados, tener un control. No logró sus aspiraciones personales, eso ya es otra historia, no venimos a hablar de él y de sus aspiraciones y de su trayectoria, pero sí venimos a hablar de este punto donde ahora el que fue el antecesor de Carla Planter, la actual rectora, fue Ricardo Villanueva, y que ahora es subsecretario de Educación de un gobierno de Morena. De allí que yo descarto, y no hablo por Morena, pero descarto el que pudiera tratarse de un movimiento del propio partido Morena. Pero no es una hegemonía morena, ¿eh? También hay que entender, es un grupo que se está despedazando, hay tribus, y yo sí creo que los únicos que tienen la experiencia para poner patas para arriba a cualquier institución es justamente el partido oficial. Pues con toda lo que se debe de cuidar es no poner de patas arriba en la universidad. Y nada más sería revisemos a un costo muy alto. lo que yo pasó creo en que el eso es lo que sexenio tiene que pasado. Enrique Alfaro de MC, Andrés Manuel López Obrador y toda la historia y los conflictos, y a nivel Jalisco, universidad y gobierno estatal. Fue una tensión y ahora permanente. Estamos en otra relación y en otro momento en donde yo no digo que no significa que haya personas de Movimiento Ciudadano con algún interés, pero insisto, a nivel Pablo Lemos, que esté alentando este conflicto, él lo ha dicho. Sabemos que los políticos dicen una cosa y no significa que así sea, pero en este momento yo sí creo, al menos por lo que he tenido en contacto con algunos estudiantes de diferentes lógicas, que desde el 2011 se creó el Consejo de Reflexión Universitaria. Sí. Esto no es nuevo. Iván, momento de que revisen, por ejemplo, la FEU está en elecciones y tiene que escuchar a estos estudiantes que dicen la FEU no me representa, ¿no? Así es. Me parece que vamos a llamarlo así en este momento, conflicto, llega en un momento en que no se lo esperaban. Realmente en todo este proceso que fue tan terso, este momento histórico donde llega la primera mujer rectora a la Universidad de Guadalajara, pues pareciera que todo era muy claro acerca de cuál era el rumbo que tenía que llevar, digamos, este manejo de poder después de pues todas las especulaciones que hubo a partir de la muerte de Raúl Padilla. Y llega en este momento en una situación que me parece las propias autoridades no se le esperaban. No me parece que haya habido un manejo adecuado de la situación. Este encontronazo que se da en la rectoría de la Universidad de Guadalajara me parece que constituye sin duda un momento en el cual se tendría que haber procesado de otra manera el conflicto, pero no sucedió. Vemos estas escenas de empujones que, pues bueno, terminaron en eso, pero me parece que a partir de esto, pues estos estudiantes que se manifiestan y que dicen, y todavía hacen como más evidente, la FEU no nos representa, no queremos las elecciones del Consejo General Universitario porque no hay condiciones para que se den, y en este momento se plantea un diálogo. Me parece que no hay en este momento las condiciones para creer que entre las partes existe realmente un compromiso creíble de que quieran llegar a una solución así. ¿Qué es lo que escuchamos de parte de las autoridades? Bueno, sí estamos dispuestos a escucharles, pero bajo ninguna circunstancia vamos a suspender las elecciones. Entonces, me parece que ahí hay una situación muy delicada, porque de no procesarse, de realmente no establecer condiciones para el diálogo, podríamos ver otras situaciones como las que ya se dieron de pretender cerrar centros universitarios, de ver otros actos de violencia. Entonces, me parece que para la rectora, que además siento que salió a hablar un poco tarde después de que se dan pues ya todos estos incidentes. Salió una semana después. Salió una semana después prácticamente. Sí tiene el gran reto de procesar este conflicto y de ver de qué manera puede escuchar a todas estas voces que no están de acuerdo con la manera en la que pues se está manejando el poder, ¿no? Que en el fondo pues esa es la
lo que está poniendo en el centro, ¿no?, del debate. Pues ahí está, todo un reto, sin duda, para la joven rectora Carla Planter, que pues le llegan estos movimientos cuando pues se está cumpliendo apenas el primer semestre de su rectorado. Todo un reto que habrá que ver cómo lo conduce después de esta invitación a escuchar. Y creo que eso es lo más importante, escuchar a estos estudiantes, a este grupo de maestros que está planteando un pliego petitorio que hace mucho sentido en muchos de los planteamientos que hace, que tiene que ver con la mejora en los espacios de la universidad, el cambio en la representación y pues la mejora en la calidad educativa de la Universidad de Guadalajara, que eso debe de ser lo más importante. Vamos a seguir desde luego pendientes, vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos con otro tema también que pues llama muchísimo la atención, el caso del Rancho Izaguirre. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Se cumplió un año de que ocurrió aquel episodio de un operativo de la Guardia Nacional contra sujetos armados que se atrincheraron en el Rancho Izaguirre, allá en la comunidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán. Hubo detenidos, se liberaron a 2 personas, se encontró un cadáver ahí de una persona, pero eso se había echado al olvido. Y resurgió 6 meses después, cuando en marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encuentra ahí miles de prendas personales que tornan un predio que se había pensado a cuentagotas como un centro de adiestramiento criminal, incluso a pensar que pudiera haber sido un centro de exterminio. Así, esa noticia le dio la vuelta al mundo y bueno, ha habido detenciones, pero el caso está lejos de esclarecerse del todo, Guillermo. Como bien lo señalas, Jaime, los políticos apuestan al olvido. A que esto simplemente pase del mapa, que venga otro tema nuevo, que sepulte, en este caso, un tema muy grave. Estamos llegando al año justamente del primer hallazgo y como bien refieres, después en marzo, efectivamente, por la labor de los grupos de madres buscadoras, revienta un tema, se vuelve mediático y aquí lo discutimos en esta mesa. Sí. En ese momento el tema le dio la vuelta no al país, al mundo. ¿Qué está pasando en Jalisco? ¿Qué pasa en México? Y efectivamente en ese momento comenzó un afán de deslinde del gobierno estatal versus el gobierno federal, incluso el gobierno municipal. Pasa eso, nunca hubiéramos sabido de las sentencias, ¿eh? Nunca. De esta sentencia de 140 años. Pero por supuesto. La presión fue porque el tema se mediatizó, porque hablaron los grupos de madres buscadoras y en ese momento sucedían 2 cosas, desde mi punto de vista. Los gobiernos uno a otro se echaban la papa caliente de quién era el responsable o el irresponsable de estos temas y después todo era una guerra de la narrativa. Entonces la obsesión del gobierno de Sheinbaum, junto con el fiscal Gertz Manero, es que se eliminara de la narrativa el tema de exterminio. Sí, sí. Es más, decía, oye, que no se equipare esto con los campos de concentración, era el tema, es decir, y fuera de eso, realmente esa era la preocupación, un tema de narrativa. Hubo un espectáculo muy desagradable, o sea, esa citatoria a periodistas para hacer de esto un show, un montaje al margen de la dignidad de las personas que están buscando, me parece muy lamentable. Sí. ¿Qué sucede? Yo destaco 2 trabajos periodísticos. Se me va ahora el nombre de este periodista del País, pero que destaca un poco... Pedro Ferri. Efectivamente, Ferri, ¿verdad? Ferri, sí, sí. Y después Sandra Romandía, efectivamente con un libro da... pie justamente a testimonios, que es lo valioso. ¿Y qué dicen los testimonios? Los chavos eran reclutados sobre todo vía Facebook, a través de engaños. Segundo, efectivamente se les entrenaba, pero tercero, se les exterminaba. Es decir, si no cumplían y acataban justamente las indicaciones. Entonces era un centro de reclutamiento y de exterminio. Entonces vuelve a salir a la luz lo que efectivamente siempre fue y que algunos quisieron sepultar. Entonces, me parece que a un año de que esto de alguna manera sucedió, y no sucedió por la voluntad de la autoridad de ir a fondo, y efectivamente han caído algunas cabezas, pero como pasa siempre en esas historias,
sigue habiendo intocables. Hay una serie de cabos sueltos y me parece que se operaba el alcalde, lo cual efectivamente cayó, una serie de policías y demás, pero ese ecosistema criminal no puede quedar ahí. El tamaño de acción, que además hay que decirlo también, Jaime, no queda circunscrito al Rancho Izaguirre. Hemos visto que es una práctica recurrente en varias regiones del país, donde a los jóvenes se les engaña, se recluta y se extermina. Entonces son centros y campos del horror, no son una película, no son ciencia ficción, y qué bueno que ahora el testimonio periodístico vuelve a poner en la palestra un tema muy delicado, porque lo peor que puede suceder es que este tema simplemente haya sido parte de un debate político, de una agenda mediática, de una disputa de narrativas, pero que no se nos olvide, porque ¿cuál es el riesgo de olvidar que esto se repite? Ese me parece que es lo más dramático, con lo cual qué bueno que hoy lo estemos hablando, porque hay que agitar la conciencia, la exigencia y la verdadera cultura de paz presupone justamente ir al fondo de los temas. Nuestro compañero Moisés Hernández, reportero de N+, acudió la semana pasada ahí al Rancho Izaguirre. Está abandonado, quedaron nada más ahí los toldos, hay plantas en ese terreno que se veía donde estaban trabajando los peritos, pues ya está lleno de matorrales y pues siguen cabos sueltos en ese tema. Y así es, aunque siguen cabos sueltos, pues pareciera que este es un asunto de narrativas, ¿no? Tristemente, al final de cuentas, y lo que no ocurre es el poder llegar a la verdad. Veía una noticia en N+, el fin de semana de un joven que pues estuvieron a punto de reclutarlo, 17 años, le ofrecían un salario de 30,000 pesos como albañil y pues afortunadamente ahí en la central de camiones pues la persona de la taquilla se da cuenta, llama a la policía y detienen a 2 jóvenes. Pero pues estos 2 jóvenes cuando se les interroga dicen, bueno, pues es que en realidad nosotros obedecemos órdenes, pero no somos los que reclutamos directamente. Y este es uno de los problemas. Me parece que todo esto que vimos, que fue tan dramático, al final, ¿qué tenemos? Pues unas cuantas personas detenidas que fueron condenadas a cientos de años de cárcel, pero es todo, no hay más. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes se encargaron de ejecutar toda esta estrategia? Es algo que probablemente no lo vamos a saber y no lo vamos a saber, Jaime, porque simplemente la autoridad no quiere llegar al fondo de este asunto, ¿no? Pareciera que lo importante es desestimar, es bajarle el volumen, el ruido a este tipo de situaciones, pero no llegar a la verdad cuando ante lo que estamos y que precisamente bien lo decía Guillermo, estos 2 trabajos periodísticos, tanto el de Pablo Ferri como el de Sandra Romandía, lo que ponen sobre la mesa es precisamente cómo a través de estos relatos podemos enterarnos de que ni estos eran únicamente campos de entrenamiento, ahí se mataron personas y se han distribuido personas para diferentes lugares del país. Entonces, pues ¿ante qué estamos? Ante una realidad que desafortunadamente se podría volver a repetir en otro lugar, en otra circunstancia. Ahí, por ejemplo, quedará, me parece, la frase de el senador Gerardo Fernández Noroña, cuando en un encuentro con los estudiantes dice, no eran más que cientos de pares de zapatos, pero en realidad ahí no había nada más. Me parece que ese es un reflejo de lo que piensa el gobierno sobre esta situación del reclutamiento forzado. El rancho está abandonado, Esperanza, sin embargo, falta esclarecer las más de 10 irregularidades que incluso mencionó Alejandro Gertz Manero, ¿no? Y en esas irregularidades creo que está pendiente también la comparecencia del Gabinete de Seguridad del gobierno actual en el Congreso del Estado para saber qué dejó la Fiscalía del gobierno de Enrique Alfaro de lo que encontró en septiembre y por qué dejó a la deriva ese terreno, ¿no? Creo que esos puntos a los que haces referencia, principalmente el primero, con las observaciones, llamémosle así, que hizo el propio fiscal general, pues nos siguen quedando a deber. Los 10 detenidos hace un año, en septiembre del 2024,
Sabemos porque estamos a través de los representantes de los medios de comunicación, en especial los que cubren la fuente, al pendiente de cómo van los procesos, qué dicen los abogados, qué dice el Ministerio Público. Pero decía hace un momento Jaime, cuando estaba en la intervención Guillermo, cuando te decía el señalamiento acerca de que jamás nos habríamos enterado o de una sentencia que luego te la encabezan o te comillan como ejemplar, que 140 como años. Decenas como si de detenidos que hay en otros y como casos. si fuera un gran triunfo, como si fuera ya se resolvió el problema, cuando en realidad es un problema que no data de un año. Yo creo que este es el punto de arranque. No data de hace un año. Hace un año la autoridad en un operativo, en un encontronazo con delincuentes, tiene esta situación en donde hay incluso 2 muertos. Pero ese rancho que se niegan a decirle por su nombre como de adiestramiento y exterminio, ¿y por qué digo se niegan a decirle por su nombre? Porque es los que han vivido. Ellos vieron, son testigos de que exterminaban a quien no quería ser reclutado, quien no quería estar en el entrenamiento para luego ser enviado a otra parte del país como sicario a trabajar para el grupo criminal que los estuvo jalando al rancho Izaguirre. Los mataban. Los testimonios, no estos últimos, a los 2 trabajos que hacen referencia, que en el caso del país a mí me parece que el que te haga un año del conocimiento del rancho Izaguirre por parte de la autoridad que se quedó calladita y que nos enteramos 6 años después, como bien apunta Jaime, 6 meses después, perdón, en marzo pasado, a través de Guerreros Buscadores. Las imágenes que recorrieron el mundo y que sacuden a cualquiera y que de inmediato quieren minimizar y quieren hacer control de daños. Estuve hace 2 semanas en Teuchitlán y me decía, para mi sorpresa, pues yo supuse que ahora que no estuvimos aquí en Periodismo en Plural, que con el puente estarían bollantes los restaurantes. Para mi sorpresa, hasta ahorita que se puede decir que está como en mayor auge, no abrió. Yo digo, ¿y qué pasa con los turistas? Bueno, vamos poco a poco. Y me decía gente del pueblo, vamos poco a poco, aquí se estila mucho, mejor pedir para comer, llevarte a tu casa. Desde hace un año se ha puesto mucho esta modalidad, pero dicen, el rancho Izaguirre nos es algo cercano y lejano. ¿Por qué? Porque está en la estanzuela y sabíamos que allá ocurrían cosas. Y los testimonios, y hay que revisar, no datan únicamente de estos meses. Revisemos Tala, otro centro de entrenamiento. La zona Valles. Nayarit, la zona Valles. Jaime, ¿hace cuánto supimos de campos de entrenamiento con trabajo paramilitar? Bueno, hay que recordar, Esperanza, que Tala es el municipio en el que se visibiliza por primera vez el fenómeno de la desaparición. Ahí empezaron las misas, las homilías del padre, diciendo, muchas familias se han acercado a mí para decirme que han desaparecido sus familiares. Y de eso estamos hablando hace más de una década. A ver, yo creo que esto que refiere Esperanza es importante. Esto no comenzó con Izaguirre. Exacto. Es una historia de desapariciones donde lamentablemente Jalisco tiene el récord. Es un síntoma de descomposición de muchos años. De muchos años. Y hay omisiones muy graves, ¿eh? Y yo destacaría la omisión del gobierno de Alfaro, en primer lugar, que siempre negó la realidad. Y bueno, le agarra al final de su sexenio. Sí, claro. A 2 meses y medio del final de su sexenio, echadas a andar las campañas de un gobierno triunfal en una autoevaluación de ellos. Sí. Y tenemos que agregar a este dato del sexenio de Alfaro, irnos atrás con el PRI, con Aristóteles Sandoval, el tiempo de crecimiento de este grupo criminal que ha puesto de cabeza al país. Hay 2 grupos criminales muy poderosos que son los que tienen al país de cabeza en Sinaloa, en Jalisco, y curiosamente, y para desgracia de las entidades, precisamente cuando quienes están como cabezas, no tan visibles porque la autoridad no ha podido dar con ellos, en el caso de Sinaloa, están ahorita enfrascados con los Mayos y los Chapos con los pleitos. Pero aquí en Jalisco, ¿qué pasa? Dice la gente de la Procuraduría, la gente de las Fiscalías federal y local, y no solo en Jalisco, en las entidades, estados como los que mencioné, Tamaulipas, Guerrero, en los estados vecinos como Zacatecas, como Nayarit, como Michoacán. ¿En Colima. qué lugares? Ya en el sur, por ejemplo, y después vamos a hablar también del sureste mexicano. ¿Dónde se han encontrado? ¿Dónde se han encontrado campos de entrenamiento y exterminio? Porque yo sí digo exterminio, además de los bien documentados trabajos periodísticos a los que hicieron referencia, hay trabajos previos en medios locales, testimonios de compañeros nuestros reporteros en estos medios, como incluso aquí en N+, Televisa, en donde están dando cuenta de aquel que no da su nombre por temor a que algo le ocurra y que dice, me pasó esto y esto, y sí hacían con la gente tales
los mataban o los cremaban. ¿Por qué se habló de que podría haber cadáveres o restos de personas que fueron cremadas? Dice la autoridad, no, creemos que es de algunos huesos de animales, pero lo que sí encontraron guerreros buscadores es tres sitios que la autoridad se niega a llamarles crematorios, y dice muy bien, 3 sitios en donde dicen los colectivos sí hay cenizas, sí hay restos, hay óseos, partes óseas que encontramos. Entonces, hace falta mucho por escribirse y mucho por saberse. Y cierro diciendo, a una corta distancia de Izaguirre y la estanzuela, Teuchitlán, está el de La Vega. Y también este otro rancho, también de entrenamiento. Y hay que recordar que en el de La Vega rescatan a un grupo de 38 personas, entre los que había hombres y mujeres también, de 18 estados diferentes del país. Y había de Jalisco, pero ninguno de esa zona. Había gente de Vallarta, había gente de Tlaquepaque, pero eso te habla de toda la lógica y la logística que tienen para reclutar a gente de muchos estados en ranchos, no solamente en Jalisco. A lo mejor gente de Jalisco se la llevan a ranchos a otros estados. Esa es la dinámica que estas detenciones, por no llegar al fondo, no se crea la inteligencia policial que luego les permitiría dar con más ranchos así y evitar que aparezcan nuevos, ¿no? Y si se tiene la inteligencia para hacerlo, lo que se busca es ocultarlo y favorecer la impunidad. Porque yo no creo que la autoridad, con los sistemas de inteligencia que se tienen, no supiera del modus operandi de estos ranchos y de estos lugares. Es decir, me parece inconcebible. Sería el culmen de la incompetencia, pero yo más bien creo, Jaime, que estamos en el culmen de la impunidad y la complicidad. Para que esto camine, se presupone del poder político, la logística, mirar, o cuando menos mirar para otro lado. Esa es una realidad. Y aquí nadie se quiere hacer responsable, ese es el tema. Bueno, pues hay cabos sueltos, ya enlistamos algunos de ellos. Ojalá la autoridad pronto, aprovechando que se cumplió un año, desempolve desde la comparecencia de los funcionarios del gabinete en el Congreso hasta la respuesta de las irregularidades que la propia Fiscalía General de la República mencionó, y ojalá les dé seguimiento. Y ahí tiene que ver la Fiscalía General de la República como la Fiscalía Estatal. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de la barredora que tiene también que ver con grupos de la delincuencia en complicidad con el gobierno en el sur del país, en particular en el estado de Tabasco. Regresamos con ese tema. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre, Iván, con este tema de la detención de este exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Tabasco, cuando el gobernador era Adán Augusto López Hernández, el hermano del presidente, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Paraguay, el gobierno de Paraguay lo expulsa, se abrevia un tema de proceso de extradición, que eso hace aparecer a la presidenta como con voluntad política de llegar al fondo del asunto. ¿Tú cómo lo ves? Es un tema complejo. Me parece que para la presidenta han sido complicados estos días de ver una escena como es la de la ceremonia del grito, en donde ver a una mujer por primera ocasión dando este grito, tener a un hombre en la parte de atrás, me parece que eran imágenes inéditas y que pues el discurso, lo que pronuncia la presidenta, pues es algo histórico que iba a quedar. Pero pasar de lo sublime a lo más terrenal, como es tratar de defender o tratar de entender qué es lo que ocurrió dentro de la Marina o qué es lo que está ocurriendo con este caso de Hernán Bermúdez Requena, pues realmente resulta muy, muy complicado y por varias razones. La primera, pues evidentemente no estamos hablando de cualquier personaje cuando nos referimos a Adán Augusto López, que como bien lo ha señalado,
pues el presidente lo llamó a su hermano, ¿no? En algún momento. Y tratar de entender exactamente cómo es que se permitió que esta persona creciera cuando además ya había antecedentes anteriormente al año 2019, cuando se empiezan a detectar estas actividades ilícitas que realizaba Hernán Bermúdez Requena. Pues resulta muy complicado para la presidenta, cuando está ya todo este escándalo, que de alguna forma deslinda a Adán Augusto López diciendo, es que no hay investigaciones en contra de Adán, ¿no? O sea, lo único que tenemos es que su secretario de Seguridad es el que pues está inmiscuido en todos estos asuntos. Y para luego después, Jaime, el día viernes, pues la presidenta da una declaración de estas que no se esperan y dice, es que López Obrador ya había pedido su remoción en el año 2023, pues porque ya se sabía de este tipo de actividades. Me parece que eso se aparta mucho del discurso que ha manejado en algún momento la presidenta de se tienen que hacer las investigaciones, se tienen que deslindar responsabilidades, un poco como que se anticipa a todos estos cuestionamientos que ha habido alrededor de López Obrador, ¿no? Y todavía el fin de semana remata diciendo que, pues bueno, aunque le quieren hacer una campaña al presidente, pues está en los corazones de todas las personas. Me parece que aquí van a ocurrir dos cosas. Una es que todo se quede en Hernán Bermúdez, que él no cante, como se dice coloquialmente, y que pues toda la responsabilidad recaiga en él, ¿no? Seguramente le van a dar una buena cantidad de años, pero que no se toque a Adán Augusto López, ¿no? O la otra es que empiece a hablar y empiece a decir que pues esto era tan grande y que todo el mundo lo sabía. Me parece que todavía es una historia que está por escribirse, pero hay sencillamente cuestiones que no cuadran. Guacamaya Leaks, ¿no? Estas revelaciones, desde 2019 se sabía de este personaje y al parecer nadie hizo nada o nadie quiso hacer nada al respecto. Y pues bueno, lo que seguramente veremos en los próximos meses es más especulación. Si lo vemos. Mira, dice un dicho popular que todos los caminos conducen a Roma. En este caso, todos los caminos conducen a López Obrador. Todos, por donde lo veas. La estafa el más... Estado. Pues la estafa más grande que ha habido otras en sexenios anteriores, desde luego, es la estafa del huachicol fiscal. O sea, no hay ninguna de esa magnitud. Un tema, y ahorita voy a decir por qué lo menciono, porque esto se relaciona con el comandante H, es decir, Hernán Bermúdez. A ver, esta estafa presupuso la participación... El comandante H o el abuelo tenía varios apodos. El abuelo tenía varios apodos, pero a ver, aquí hubo implicados empresarios, políticos, claro, jueces, marinos, militares, en fin. Este es un ecosistema, insisto, criminal. Es una amplia red. Una amplia red intocable. Y efectivamente el tema, un epicentro del asunto... Que necesitaba de enormes padrinos con enorme poder. Muy fuertes. El secretario de la Marina en el sexenio de López Obrador efectivamente está en el ojo del huracán con ese tema. Él, sobrinos, familiares, amigos de los hijos de López Obrador implicados o muy posiblemente implicados en este negocio. Ahora bien, el comandante H, el abuelo y demás, que tenía dos cachuchas, era secretario de Seguridad Pública en Tabasco y a la vez presunto líder de la barredora, por testimonios ya quedó de manifiesto que una de sus linduras al operar era obligar a los dueños de gasolineras a vender el huachicol robado en esos establecimientos. Es decir, él les facilitaba. Él les facilitaba. Entonces, claro, todo se interconecta. El gran negocio, dentro de otras actividades, porque a él se le acusa de extorsión, crimen organizado. De todo el abanico de delitos. Todo. Pero aquí la gran pregunta, yo coincido, a ver, si yo lo quisiera ver positivamente, que hay que ver algunos buenos golpes que ha planteado o intentado plantear el gobierno de Sheinbaum, a ver, yo diría la operación para traer tan rápido de Paraguay a este personaje, yo diría es quirúrgica, exitosa, contundente, es decir, yo creo que la podrían haber vendido muy bien. Todo se desbarranca con lo que bien dice Iván, la defensa a ultranza de López Obrador. Se nulifica ese logro. Es que se nulifica, porque en el fondo, cuando menos, deja que investiguen. Pero ella, el grito que esgrime todo el tiempo, ya ni siquiera es el tema de la detención, sino decir, AMLO es inocente, sí, está en el corazón del pueblo de México. Me llama la atención también con estos supuestos amparos que circularon, implicando a los hijos de López Obrador. A ver, es posible que se haya tratado efectivamente de una maniobra jurídica muy bien pensada.
Pero en todo caso no es papel de la presidenta de la República defender a los hijos de López Obrador, sino decir que se investigue este tema o ni tocarlo. Ahí está el fiscal y demás. No, o ellos ya emitieron una carta. Pero Porque el hijo del presidente emite una carta negando que ellos hubieran tramitado ese amparo, ¿verdad? O le das el capotazo, mi querido Jaime, y lo dejas pasar. Entonces, me llama la atención cómo la presidenta va con todo a la defensa de López Obrador. ¿Con qué interés? Pues caben varias posibilidades. Lealtad plena, supervivencia, complicidad. Hay que hacerse varias preguntas. Pero yo no me explico porque sí paga un costo político, porque si bien es cierto que López Obrador o ella llega por la fuerza del obradorato, lo cierto está en que a mí me da la impresión que esto va a empezar a pasarle factura en lo que podría ser para ella el momento clave del deslinde político, que no va a haber tal deslinde. Por cierto, también esto evidencia la presión del gobierno de Trump, porque a ver, ese es otro factor de la esto no ecuación. se hubiera dado con esa contundencia de no haber una presión brutal en este tema, porque a ver, si esto viene ocurriendo de años atrás, lo sabían. A ver, si este señor, el abuelo, era el secretario de seguridad cuando era gobernador Adán Augusto, y fíjate lo que dice Sheinbaum, lo que dice la presidenta. A ver, fue el presidente el que tenía indicios y pidió que se cesara, cuando además, hoy escuchamos algunos audios en noticieros del vocero de Merino. Era el secretario general de gobierno. Claro, el que le agradece los servicios y le desea éxito en lo que lo venga. despiden con honores. Sí. Entonces a mí me parece, a ver, es el mundo al revés completamente, es el culmen, el paroxismo de la impunidad, pero ahí está. Entonces a mí me parece que también coincido plenamente con Iván, hasta ahí toparon. Es decir, la condena son 154 años, es decir, en todo caso no los vivirá seguramente, pero quiero decir, si ahí termina el asunto, pues veremos un poco cómo taparle el ojo al macho y cómo demostrar que en este país sí sigue habiendo intocables. ¿Coincides en ese escenario, Esperanza? Con sus matices, como diría Guillermo. Bueno, está Por muy lo bien. siguiente, a mí me parece muy bien que la presidenta salga y dé la cara y diga, es una campaña orquestada contra los hijos del presidente. ¿Por qué? Porque no se explicó, y a mí como periodista me dio curiosidad, dije, no, pues voy a investigar, y me reuní con expertos en derecho, y me explicaron cómo funcionan los amparos buscadores, y me quedó clarísimo que sí se puede usurpar el nombre de un abogado y tramitar un amparo para alguien que pueda estar siendo buscado. Es decir, ¿con qué interés lo hicieron? A nombre de los dos hijos mayores, de Andy y de Gonzalo. Bueno, sin duda le pega en este momento del huachicol Y fiscal, además pero lo hacen a nombre del abogado que también defendía. del abogado, Pero ¿y la claro, presidenta qué tiene de que un defender el asunto? narcoabogado. No es defender, es desde el papel que Morena ha demostrado que le ha funcionado, porque no lo neguemos, yo lo he dicho aquí, lo repito hoy, desde la mañanera llegan con un mensaje a las masas, al pueblo, y desde la mañanera aprovechan a hacer aclaraciones y a llevar agua a su molino. Y hacer proselitismo. Estemos a O sea, favor manipulación o no. todo el tiempo. Bueno, Mentira y pero en propaganda, esa ¿no? manipulación hay un doble aspecto que quiero comentar. Por un lado, sí es cierto lo que dijo la presidenta de los amparos buscadores, sí creo que alguien quiso pegarle a Morena, pero a la vez también lo digo, como buena periodista piensa mal y acertarás, digo, bueno, pues yo creo que no les cayó nada mal a los hijos del expresidente que alguien les hizo el favor, ya están amparados. Digo, estos Por si amparos las traes. pues, los quisieron fregar, pero la verdad les ayudaron, porque ya van a saber en qué juzgados, en qué partes del país pueden estar involucrados sus nombres. ¿Por qué? Bueno, vamos más allá y al tema que nos ocupa. El señor que desde el Senado, como coordinador de los morenistas, cumple un año en funciones y que al día de hoy, precisamente con este escándalo, que no es menor, el tema del huachicol fiscal, que coincido contigo, me parece, de con Andrés Manuel López Obrador, es de los temas más fuertes en cuanto a corrupción, que dice que desde 2020 se sabía, pues se hizo poco, porque si ya había investigaciones desde la PGR, hicieron poco y nos deja mucho que desear. Además era la bandera, Exacto. fue la principal Claro. bandera del presidente, Se el desvanece. combate al huachicol, e incluso declaró que estaba extinguido. Y que no había negocio fuerte en México que no supiera el presidente. También. Es decir, todo se empieza a desmoronar porque uno a uno no va a haber huachicol, todo se entera el presidente. Haz de cuenta que se va Quiero resquebrajando continuar con absolutamente eso. todo. ¿No? Todo se entera el presidente. Yo, creyéndole a López Obrador, porque llegó a presidente después de tanta lucha, de todo se entera el presidente. Claro que Adán Augusto sabía. Ni modo que el gobernador no se enterara, no le llegara información. En todos lados hay buenos y malos. ¿Y lo Yo van a creo tocar? que somos más los buenos. Porque además Morena siempre dijo eso. ¿Cómo que Felipe Calderón no se Eso, enteraba
de lo que de hacía García Genaro García Entonces, Luna, ¿no? partiendo de esa premisa, somos más los buenos. Y habrá quien considera que no puede luchar contra el sistema, pero sí se las ingenia para dar a conocer o para que se sepa. Creo que de alguna manera Adán Augusto tuvo que haberse enterado de este señor, el abuelo, la barredora, o como le quieran nombrar, por el alias que quieran utilizar. El día de hoy se da a conocer por parte de una legisladora del PAN que dice: mi nombre es lo de menos, voy como ciudadana, y ya solicitó juicio político en contra de Adán Augusto por su posible vinculación, cohecho y una serie de delitos que tendrá que investigar la autoridad para que venga el procedimiento, juicio político y que sea desaforado. ¿Por qué? Porque el señor no se quiere ir. Pero seamos realistas, Esperanza. Déjame sí, nada más concluir sí. con esto. Y un punto más. El punto es, ella el día jueves tiene que ir a ratificar, dijo, lo voy a hacer. Seamos realistas, no va a pasar nada, tiene la estructura Pues controlada. sí. Bueno, hoy cumple un año. Adán Augusto cumple un año al frente del Senado por Morena. Y 13 senadores de Morena ya le leyeron la cartilla, le dijeron: él ya está en una posición donde no se puede sostener en Morena. A la presidenta le sirve ese fuego que está llegando para que él dé el paso. ¿Por qué? Por lo que le debe la presidenta, de amistad, de cariño, lo que queramos ponerle a López Obrador. Pero si no, Claudia Sheinbaum sí va a tener que dar color y hacer a un lado a Adán Augusto, porque le está haciendo mucho daño. Debió saber. Si no sabía, bueno, que ya lo aclare. Pero por lo pronto, hablemos de una irregularidad quizá para ustedes menor y para la teleaudiencia. 338 millones de pesos que le dicen los senadores de Morena: oye, como dirigente de nuestra bancada, pues no das buenas cuentas, ¿qué onda con ese dinero? Y ya empezaron a hacer todo un movimiento interno a decir: queremos cuentas claras y queremos que las decisiones que tome nos la consulte. Es decir, llegó un punto en que la lumbre le ha llegado tan cerca, el perímetro se le ha cerrado, que creo que a Adán Augusto, si le queda algo de dignidad, tiene que dar un paso al costado. Así es. Dudo que la tenga, ahí pero hay un cuestionamiento interno. No, sí, a ver, sin duda lo que es Esperanza es interesante. Ya se empiezan a agitar las aguas en torno a Adán Augusto. En todo caso, a mí me parece que de momento es intocable por el conector López Obrador. Sí, bueno, porque llevar a la picota a Adán Augusto significa tocar a su hermano, como bien lo apuntabas también. O sea, no es tan sencillo el tema. Ahora, efectivamente, hay que pensar, hoy tienen, lo que pasa es que Morena está también dividido y la división va a crecer conforme se acerque el 27, esa es una realidad. Pero hoy tienen todo el poder, todo el control y tienen a los jueces. Entonces, ¿de qué puede temer una persona en este país si estás del lado del oficialismo con jueces que están del lado del oficialismo? A ver, lo que pasa es que ahí la presidenta ha avanzado tanto, ha ganado puntos con estas decisiones de ir por los dos primos, ¿no? Por los sobrinos del exsecretario de la Marina por el tema del huachicol fiscal. Ha decidido renunciar a la extradición para que lo expulsaran y llegara a abreviar este proceso de extradición. Y son dos casos en los que si se detiene ahí, si se detiene con el abuelo y si se detiene con los dos sobrinos, pues eso se le puede revertir, Iván. Así es, pero tampoco parece haber incentivos para llevarlo más allá. Me parece que algo que tiene que quedar claro y que me parece que la presidenta ha sido muy consistente en esta idea: la unidad del movimiento se tiene que mantener como sea, ¿no? Creo que esa es como una de las principales encomiendas que le dejó López Obrador. El movimiento se tiene que mantener unido. Al final de cuentas, a quienes están acusando son a personajes menores, pero no son secretarios, no son senadores, porque eso ya implicaría otro tipo de cosas. Eso sí ya es pegarle directamente al corazón del movimiento, basado en temas de honestidad, basado en temas de ir contra la corrupción. Me parece que la presidenta no va a dar ese paso, Jaime. Pero tendrían que hacer algunas amputaciones cara a la unidad del movimiento. El otro día leí una columna que hablaban de la metástasis, ¿no? Y para que no se dé cáncer en Morena, hay que hacer algunas quimioterapias. Ese sería el tema. La pregunta es hasta dónde van a llegar esas quimios. Es decir, siguiendo esa analogía, hasta dónde quiere operar la presidenta. Vamos a suponer incluso cara a la salvaguarda de algo que le encomendó quien la llevó al poder, que es López Obrador. Porque en ese sentido es cierto, cuando la PUS empieza a salir con tal magnitud, también se vuelve insostenible. Es decir, un proyecto político en donde cada semana surge un ampón nuevo ligado al poder político de Morena, la verdad es que al paso del tiempo, por más impunidad y control, se vuelve, creo yo, muy insostenible. Y luego las sospechas y las suspicacias empezaron desde el traslado de Paraguay acá y ese vuelo tan largo y esa escala de horas en Bogotá. La placeadita o paseadita que le dieron al abuelo, ¿no? La paseadita. Bueno,
En fin, yo creo que es un tema complicado. No quieren que cante, por eso le dijeron diviértete. Pues mira, la verdad de las cosas es que sí hay preguntas sin respuestas. Yo sí creo, fíjate lo que te digo, yo sí creo que va a haber golpes contundentes, no para ahí el asunto, pero yo sí creo que vamos a tener que medir el nivel de hasta dónde se toca y de qué tamaño son esos golpes, porque si empiezas a ver el historial de gobernadores, pensemos simplemente en el caso de Sinaloa. Bueno, Rubén Rocha Moya está ahí y lo han sostenido de manera contra viento y marea, inexplicable e inadmisible, ¿no, Esperanza? Increíble. Y ahí sigue el señor. Ahí sigue, con todas las evidencias del tema. Felicitando a los manifestantes. Sí, claro. Ahora sí que apelan al olvido. A ver, López Obrador llevó a Sheinbaum, siendo todavía presidente López Obrador. Electa. Le levantó la mano ahí. En pleno estallido del mayazo, ¿no? Entonces, la verdad dices, a ver, esto es todo un mensaje político. El cierre de filas en el Congreso en torno a Rocha Moya, de decir, no está solo, aquí estamos. Eso es muy fuerte. Ahora, que también Morena no es una hegemonía absoluta, también es cierto. Puede empezar a haber, también yo lo destaco, fisuras por intereses, porque también viene el palomeo de listas. Pues vamos a ver. Mañana es la comparecencia de Hernán Bermúdez Requena ante el juez. Va a ser muy interesante también el manejo que se le dé a las declaraciones que vaya dando ante el juzgado y cómo se maneje el caso. Vamos a estar desde luego pendientes. El tiempo se nos ha agotado. Esperanza, muchas gracias. Gracias, Jaime. Buenas noches, compañeros. Guillermo. Muy buenas noches, gracias. Iván. Buenas noches, gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y el próximo lunes los esperamos nuevamente aquí en Periodismo en Plural. Pásela muy bien.